tiempo. Para continuar con el programa de clases que se inició el mes de febrero, vamos a tener el placer el día de hoy de poder escuchar a una maestra muy buena, especialista en reumatología y pediatría. Ella es la doctora Floricela, pertenece a la unidad de especialidades médicas y pues el día de hoy le toca dar una excelente clase. Espero que pongan atención y pues tomen notas y alguna duda que tengan pueden hacerla con toda confianza. Pues le cedo el micrófono, maestra, cuando guste iniciar. Ok, muchas gracias por la presentación. Bueno, como nos comentaba el doctor, hoy vamos a ver un tema muy importante, que es la artritis idiopática juvenil. Bueno, para hacerlo un poquito más dinámico, pues vamos a dividir esta presentación. Vamos a hacer una breve descripción de lo que es la artritis idiopática juvenil, el enfoque terapéutico que debemos de realizar en estos pacientes, un pequeño caso clínico de artritis, así como conclusión. En cuanto a la epidemiología, bueno, sabemos que la artritis idiopática juvenil está dentro de las primeras enfermedades crónicas, de las principales enfermedades crónicas de la infancia, después de las cardiopatías, diabetes y asma. Es muy importante tener en cuenta que es una causa importante de discapacidad a corto y largo plazo. A pesar de tener un tratamiento oportuno, todavía vemos este tipo de pacientes, ¿no? Y generalmente los pacientes que nosotros vemos en la consulta de adultos con artritis reumatoide, vemos que del 2.7 al 5%, estos pacientes se iniciaron con manifestaciones articulares de inflamación antes de los 15 años. Por eso es la importancia de detectarlos a tiempo. Bueno, como vemos en México, pues no tenemos unas estadísticas confiables, pero de acuerdo al último censo de población vivienda del INEGI del 2020, tenemos que la distribución por edad de de menores de 16 años es del 28.5%, es decir, que tenemos 36 millones de pacientes de población pediátrica. Y con estos datos estimamos que la prevalencia en México puede ser hasta de 500,000 casos. Sí, al abordar un paciente con inflamación articular, debemos de clasificarlos en dos grandes grupos. Aquellas artritis agudas que se presentan en menos de 6 semanas y las artritis crónicas. El tiempo de evolución es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una inflamación articular menor a 6 semanas, ya sea de horas a días, la primera posibilidad diagnóstica que yo debo de hacer en esos pacientes es una artritis séptica, un proceso infeccioso, algún trauma que es muy frecuente en los niños, o inclusive pacientes pueden debutar con hemofilia con una hemartrosis, ¿no? Si esta inflamación yo la tengo de días a semanas, ya mis posibilidades diagnósticas ya las voy a establecer. Puede ser inclusive también procesos infecciosos. Es muy común, generalmente no es raro verlo, una artritis reactiva, inclusive postvacunal, principalmente con la vacuna de la varicela. Algunos casos de fiebre reumática, que ya no lo vemos tanto, pero el uso indiscriminado de antibióticos, algunos tipos de vasculitis, reacción a drogas, neoplasias y otras. Esto es muy importante, sobre todo, o como ahorita lo vamos a ver en la definición de artritis idiopática juvenil. ¿Por qué? Porque algunos pacientes, inclusive el 30% de los pacientes que debutan con leucemia, lo hacen con artritis. Es por eso que tenemos que esperar las 6 semanas de evolución de la artritis, ya que en este caso de pacientes oncológicos, una leucemia linfocítica aguda, generalmente voy a tener las manifestaciones articulares, pero dentro de las próximas 3-4 semanas ya tengo todo el cuadro florido de la artritis, de la leucemia linfocítica aguda, ¿no?
Y ya cuando es una artritis crónica, ahora sí, cuando tengo más de 6 semanas, mi primera posibilidad diagnóstica es una artritis idiopática juvenil. Hay infecciones crónicas como tuberculosis, generalmente en pacientes inmunocomprometidos, como causas de artritis crónicas, ¿no? Entonces, como ya habíamos adelantado, la definición de artritis idiopática juvenil es aquella inflamación articular que sea objetiva, inflamación, que nosotros podamos explorarla, verla, ya que muchas veces se puede confundir con artralgia, que artralgia solamente es dolor, ¿no? Entonces tenemos que tener la artritis, es aquella artritis que es de etiología desconocida, de más de 6 semanas de evolución, y menores de 16 años de edad. Pero esta definición ha cambiado con el tiempo. Generalmente en algunos textos que nosotros podemos consultar, desgraciadamente todavía se menciona como artritis reumatoide juvenil, el cual este concepto ya está en desuso desde hace prácticamente más de 20 años, ¿no? En un inicio, este tipo de artritis se llamó artritis crónica reumatoide, el cual obviamente tenía unos subtipos, había 9 subtipos de artritis, igual eran menos de 16 años, podía ser más o igual a 6 semanas y no incluía ningún criterio para aquellas artritis relacionadas a entesitis o espondiloartropatías. Ya posteriormente, en el mismo tiempo, también se denominó en Europa artritis crónica juvenil y obviamente estaban ambas clasificaciones, pero ya a partir de 1997, de acuerdo a un consenso de la ILAR, ya se denominó artritis idiopática juvenil. Entonces, a partir de ahora, ustedes también van a nombrar a este tipo de artritis como artritis idiopática juvenil y no como artritis reumatoide juvenil, que es un término incorrecto. Esta es la publicación que se dio, la publicación definitiva en el 2001, después de varios consensos, el cual subclasificó a la artritis hepática juvenil en 7 grandes grupos, ¿sí? Como la artritis sistémica, aquella artritis oligoarticular. Esta se dividía después de 6 meses si era como forma persistente o extendida, poliarticular, factor reumatoide positivo o negativa, artritis psoriásica relacionada a entesitis y una artritis indiferenciada, ¿sí? Y de acuerdo a la definición, como tenemos que es menores de 16 años, artritis de más de 6 semanas de evolución, y es muy importante, el diagnóstico o la definición de artritis hepática juvenil es un diagnóstico de exclusión. Yo tengo que excluir enfermedades infecciosas, oncológicas, antes de poder clasificarla como artritis hepática juvenil, ¿no? Y como expresión clínica tenemos 3 grandes rubros, ¿no? Que son las artritis sistémicas, las poliarticulares y oligoarticulares, ¿sí? Y ya posteriormente, con la evolución de mayores a 6 meses, ya vamos a tener las subclasificaciones, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver. De acuerdo a la artritis hepática juvenil oligoarticular, esta es aquella artritis que va a haber una afección de menos de 4 articulaciones. Sí, es persistente cuando después de los 6 meses continúan afectadas menos de 5 articulaciones, y oligoarticular extendida cuando ya se hace una forma poliarticular. Sí, es muy importante, es la forma más común de artritis hepática juvenil. En la literatura lo vamos a encontrar que es más del 60%. Sin embargo, en la consulta real solamente es la que vemos en menor frecuencia. ¿Por qué? Porque generalmente estos pacientes, aunque sea una artritis crónica, generalmente se quedan a nivel de primer nivel o se derivan con el ortopedista, son infiltrados y obviamente esos pacientes se pierden. Estos pacientes generalmente el 70 al 85% de los casos van a tener
anticuerpos antinucleares positivos. Inclusive, este es algo muy importante porque esta asociación nos da una afectación extraarticular muy importante, que es la uveitis. Y eso es importante porque a veces nos llegan pacientes que tienen un problema de uveitis o pérdida visual, y ya en el interrogatorio estos pacientes cursaron o cursan con una artritis oligoarticular. Entonces es muy importante tenerla en cuenta. Sí, en una revisión que se hizo en el Hospital Universitario 12 de octubre en España, se hizo un seguimiento de este tipo de pacientes por 8 años, en el cual su inicio únicamente era oligoarticular, el cual vieron y los dividieron en tres grandes grupos. Aquellos que tenían artritis sin dolor y sin limitación articular, aquellos que tenían aumento de volumen con algún grado de limitación muy leve, y los que nosotros vemos como artritis con dolor y limitación, ¿no? Y vemos que el 73% de estos pacientes no referían dolor, y esto es muy importante y muy frecuente en los niños, ya que múltiples estudios confirman que el dolor representa uno de los mayores mitos en reumatología pediátrica. ¿Por qué? Porque a diferencia del adulto, el niño no se queja. Lo que hace es dejar de hacer ciertas cosas, o si no puede mover una extremidad o una articulación, pues él se las ingenia y todo, pero sigue jugando, sigue haciendo, y no se quejan de dolor, a diferencia del adulto, ¿no? Esta es una de las principales causas de retraso en el diagnóstico, y generalmente este tipo de presentación lo vamos a ver en las formas oligoarticulares. Por lo tanto, es muy importante, no es un buen síntoma para cribar afección articular. ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente eso es súper frecuente, como nos enseñaron en la escuela y todo, que es la inflamación, que tiene que tener, que forzosamente tiene que estar los 5 puntos cardinales, ¿no?, de la inflamación, que es calor, rubor, aumento de volumen, dolor y limitación funcional. Sin embargo, en este tipo de artritis lo que vemos es de que no vamos a tener un aumento de la temperatura. Generalmente es muy, muy discreto. Cuando nosotros vemos una articulación roja, caliente, dolorosa, lo primero que debemos de pensar, antes que nada, es un proceso infeccioso, una artritis séptica, ¿no? Por lo tanto, no va a estar rojo, y como son niños, generalmente no van a tener no van a presentar dolor. Lo único que nosotros vamos a observar y tener algo objetivo es el aumento de volumen y la limitación funcional, ¿no? El otro tipo de artritis es la artritis sistémica, y esta es la publicación original que se dio en 1897 por el doctor Steele, el cual él reportó una serie de casos de niños con enfermedad crónica articular. Y algo importante que él comentaba, ¿no?, que pues a él le llamaba mucho la atención que había pacientes que desarrollaban una enfermedad antes de los 6 años, o sea, de la segunda dentición. Aquellos niños de 12 parecían de 6 o 7 años, mientras aquellos de 4 años parecían de 2, ¿no? Y lo que le llamaba la atención era que eran niños que tenían retraso en el crecimiento, que se veían menor a su edad cronológica. Sin embargo, su desarrollo neurológico era normal, ¿sí? Y a pesar que ya pasaron muchos años, seguimos viendo este tipo de pacientes. Por ejemplo, este paciente, ¿alguien que me puede decir como qué edad aparenta más o menos este paciente? Como 4 años. 4 años, ¿alguien más? 6. Ajá, 4, 6 años, ¿no? Bueno, No, este niño, ajá, Juan Roberto, él en esta fotografía tiene 12 años, ¿no? Este pacientito es un paciente que debutó con artritis idiopática juvenil a los 2 años, y desgraciadamente, bueno, él viene de Guanajuato, y siempre fue tratado por médico de primer contacto con esteroides, con antiinflamatorios, pero como el factor reumatoide estaba negativo,
no lo considero como una enfermedad reumática, ¿no? Entonces, esa es la importancia de valorar a los pacientes. Desgraciadamente, este paciente nos llegó en el Hospital Infantil de México, pues obviamente con una limitación muy importante, y a pesar que ya pasaron más de 130 años de la publicación del doctor Steele, todavía se ven este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta artritis sistémica? Vamos a ver una artritis que va a ser acompañada o precedida de fiebre. Generalmente esta fiebre tiene que ser por lo menos 2 semanas y obviamente si está en el hospital tiene que estar documentada por lo menos 3 días y más uno de los siguientes síntomas, que son el exantema eritematoso, como vemos en las fotografías, evanescente, ¿no? Este eritema va a ser como asalmonado y va a estar en presencia de la fiebre. Generalmente es más visible cuando tenemos los picos febriles, ¿no? Vamos a tener una linfadenopatía generalizada, hepatomegalia con esplenomegalia y presencia de serositis. Pero inclusive este tipo de artritis, generalmente no voy a tener al paciente con todos esos síntomas. Generalmente es un paciente que tiene fiebre, inclusive puede ser 6 meses con presencia de fiebre y posteriormente aparece la artritis, que es cuando pues obviamente ya podemos integrar el diagnóstico. Son pacientes generalmente que son abordados como procesos oncológicos y ya posteriormente pues ya se presenta el cuadro más florido. Si vemos en la fotografía de la derecha, esta curva de temperatura es típica de este tipo de artritis, ¿no? El otro subtipo de artritis que tenemos es la artritis hepática juvenil poliarticular con factor reumatoide positivo, en la cual vamos a tener una afección de 5 o más articulaciones durante los primeros 6 meses. El factor reumatoide está positivo en 2 ocasiones, por lo menos en intervalos mayores de 3 meses, y esta es la contraparte pediátrica de la artritis reumatoide del adulto, ya que comparten varios fenotipos clínicos, serológicos e inmunogenéticos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en los laboratorios? Además del factor reumatoide positivo, vamos a tener una anemia, que es una anemia crónica. Recordemos que la inflamación va a inhibir el proceso de la eritropoyesis y por eso es que nosotros tenemos anemia. Realmente son pacientes que tienen anemia crónica y son tratados mucho tiempo por hierro y jamás vamos a tener una recuperación. ¿Por qué? Porque aquí hay una inhibición. Si nosotros controlamos la inflamación, pues vamos a remitir la anemia, ¿no? Este paciente va a presentar leucocitosis, reactante de fase aguda elevados, hipergamaglobulinemia y anticuerpos anticitrulina, ¿sí? anti-CCP positivos. El otro subtipo es la artritis hepática juvenil poliarticular, factor reumatoide negativo, igual que la anterior, 5 o más articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad, con factor reumatoide más de 2 determinaciones. Aquí la afección inclusive puede ser muy, muy importante en los primeros años. Va a haber afección de caderas, tobillos, codos, manos, pies y columnas cervical. Es muy común la afección temporomandibular. Vamos a ver niños con retromicrognatia. Hay mucha actividad inflamatoria y generalmente estos pacientes son los que más nos retrasan en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque le toman su factor reumatoide y como sale negativo, no es artritis y pensamos en otros diagnósticos o inclusive son pacientes que muchas veces son diagnosticados como dolores de crecimiento, ¿no? Por eso es muy importante la exploración física de los pacientes y evaluación de la marcha. El otro tipo de artritis es la artritis psoriásica, que vamos a tener una artritis más el exantema típico de la misma. Generalmente vamos a estar presente el exantema con la artritis solamente en el 40 a 60% de los pacientes. Podemos tener la artritis más la presencia de dactilitis, de pitting, de lesiones unguiales o familiares de primer grado con psoriasis, ¿sí? Y generalmente vamos a tener 2 picos de presentación, niños muy pequeñitos, menores de 3 años, y en los otros en etapa adolescente, ¿no? O generalmente son pacientes que podemos
que pueden estar contempladas en otros subtipos de artritis y años posteriores pueden presentar las lesiones dérmicas, ¿no? El otro subtipo de artritis es la artritis idiopática juvenil relacionada a entesitis, ¿no? En la cual vamos a tener un dolor o inflamación de las entesis. ¿Alguien que me pudiera decir qué son las entesis? ¿Alguien de los internos? ¿Alguna idea? A ver, uno. Ahí les puse unos. ¿Es la zona de inserción de los tendones? Así es, con el hueso, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de artritis va a tener inflamación a ese nivel y en pediatría las principales entesis o las que están afectadas es el tendón del cuádriceps crural, rotuliano, la fascia plantar y el tríceps braquial, ¿no? Por lo cual hay que explorarlos. Generalmente con una ligera presión vamos a tener un dolor muy importante a ese nivel, ¿no? Y por último, la artritis indiferenciada, en la cual hay presencia de una artritis crónica, sin embargo, no cumple criterios para todas, como ya les comentaba en algunos subtipos de artritis, generalmente con la evolución o los años de la enfermedad nos van a dar ya un subtipo ya más específico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente nosotros ya vemos al paciente, tenemos sospecha de una artritis crónica y le decimos al familiar, ¿sabe qué, señora? Su hijo tiene artritis idiopática juvenil o sospecho que tiene artritis idiopática juvenil. ¿Y qué pasa, no? Inclusive hasta en un adulto. ¿Qué pasa? La mamá se angustia, dice, es que mi hijo va a quedar en silla de ruedas, ¿no? Sin embargo, esto no es así. O sea, si yo tengo un paciente que sospecho, lo derivo, ¿sí? Y se hace el diagnóstico y tratamiento oportuno, yo controlo la inflamación y evito las secuelas, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta este tipo de enfermedad para poderlo diagnosticar y referir, ¿sí? Pero ¿cuáles son las principales limitantes del diagnóstico de los pacientes con artritis, no? Generalmente hasta varios, inclusive médicos, ¿no? Reumas en los niños, o sea, pues yo que sepa, nos dicen, eso es de los viejitos, ¿no? Y efectivamente, ese es el gran tabú que tenemos, ¿no? Si existen las enfermedades reumáticas en los niños, afortunadamente y gracias a Dios, son en una proporción muchísimo menor que en la población adulta, ¿no? Generalmente cuando pensamos en enfermedades reumáticas es fiebre reumática, o sea, todo se deriva como fiebre reumática, ¿no? Una artritis idiopática juvenil tiene un comportamiento similar con los adultos. Pues es que también como que hay mucha confusión porque hay muchas entidades específicas en la infancia, la evolución y pronóstico es diferente en estos pacientes, la falta de referencia con el especialista, como vimos al paciente que les mostré con la IJ sistémica y el abuso de los esteroides, ¿no? Antes pues nos daba como más miedo utilizar el esteroide, pero ahorita si vemos hay un uso indiscriminado de esteroide, generalmente el esteroide es el mejor medicamento que tenemos para controlar la inflamación, pero desgraciadamente tiene muchos efectos adversos, ¿no? Que en los niños resulta ser catastrófico, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? A mi paciente que tiene dolor, ¿no? Lo primero que pensamos, pues es que los niños les duelen las articulaciones, las extremidades, la gran mayoría de los pacientes pediátricos en algún momento pueden desarrollar una especie de dolor y muchos son catalogados como dolor de crecimiento, ¿no? O tal vez tuvo algún traumatismo, le duelen las articulaciones, le tengo que pedir todo el perfil reumático, qué tratamiento le puede dar, puede ser fiebre reumática, un proceso infeccioso. Obviamente tenemos que valorar de manera integral a nuestro paciente, ¿no? Y tenemos otro problema, ¿no? En los preescolares, pues como vemos es una exploración difícil, son poco cooperadores. Aquí lo más importante es observar la movilidad.
Es muy típico que los pacientes que empiezan con artritis idiopática juvenil tienen un retraso en el proceso de su marcha, ¿no? Es típico que dicen, es que mi hijo ya caminaba y eso, y ya no camina. Son pacientes irritables. Generalmente ellos manifiestan su dolor por la irritabilidad y antes de la inflamación. Y como vemos en la imagen, pues obviamente es muy difícil ser objetivo una inflamación como tal, porque todos los preescolares, pues sus deditos son más hipertróficos y gorditos, ¿no? Y algo súper importante que hay que tener en cuenta es que todo paciente con artritis idiopática juvenil debe ser valorado por el oftalmólogo, ¿sí? Porque generalmente en aquellos pacientes oligoarticulares con factores con anticuerpos antinucleares positivos, vamos a tener afección ocular, generalmente es la uveitis. A diferencia del adulto, que siempre nos dicen que hay que buscar la tirada de ojo rojo, doloroso, fotofobia, en los niños no van a manifestar dolor generalmente, y desgraciadamente detectamos a muchos pacientes ya con pérdida visual por la inflamación ocular. Entonces, de acuerdo al subtipo de artritis, vamos a hacer la valoración oftalmológica en el paciente. Y algo súper importante, el interrogatorio de actividades diarias. Antes del inicio de los síntomas, cómo se desempeñaba el niño, qué actividades deportivas realizaba, a qué jugaba, cómo era su entorno escolar, ya que todo esto generalmente se afecta en los niños y desgraciadamente se van afectando poco a poco y los papás no se dan cuenta, ¿no? Ya cuando es un interrogatorio dirigido, si es que ya no quiere salir a jugar, se aísla, el niño se ha vuelto muy irritable, pero es porque no puede hacer todas sus actividades que él acostumbraba a hacer, ¿no? Y generalmente, por eso son el tipo de pacientes que nos llegan ya con daño articular importante, y obviamente el autocuidado. Esto es súper importante porque obviamente de acuerdo a la edad, el niño se viste solo, se puede vestir solo, puede abrir tarros, puede abrir la puerta, la manilla de la puerta, puede realizar ciertas actividades, y ahí es como vamos a catalogar la impotencia funcional que tienen estos pacientes, ¿no? Algo súper importante en los pacientes con artritis idiopática juvenil o enfermedades reumáticas es que es muy importante cuidar la nutrición, ya que tenemos que calcular los requerimientos calóricos por peso. Recordar que generalmente en esos pacientes que tienen actividad inflamatoria vamos a tener mucho mayor requerimiento calórico en estos pacientes por la elevación de interleucinas y factor de necrosis tumoral alfa. Pacientes, súper importante, tenemos que ver el crecimiento, la curva de crecimiento, ya que algún paciente, si yo tengo una actividad inflamatoria aunque sea mínima, vamos a tener talla baja en estos pacientes, ¿no? Y obviamente las secuelas propias de la enfermedad sin tratamiento. En cuanto a la remisión, algo importante que tenemos que tener en cuenta, sí podemos tener remisión de la enfermedad en pacientes niños con artritis hepática juvenil. Obviamente, si yo tengo una remisión más temprana de la enfermedad y control del mismo, son pacientes que pueden tener, inclusive estar libres de enfermedad. Pocos pacientes van a tener como persistencia en la etapa adulta. Por eso la importancia del diagnóstico oportuno. Algo que vemos en estos pacientes es la osteopenia y osteoporosis, ¿no? Esto es secundaria al reposo, ya que son pacientes que no se mueven por la actividad inflamatoria de la enfermedad, el abuso de los esteroides, vamos a tener una pubertad retrasada y la disminución del calcio y vitamina D, ya que esto va a provocar aumento de la resorción, disminución de la formación y aumento del proceso osteoclástico, ¿no? Que va a predisponer obviamente a fracturas, ¿no? Entonces aquí, como vemos, el proceso de crecimiento, aquí en las imágenes, en las radiografías, pues vemos cómo es importante valorar el crecimiento óseo, y aquí vemos las diferentes etapas de maduración de 3 meses, que prácticamente no tenemos ningún hueso del carpo,
a los 18 años, que aquí ya vemos prácticamente una radiografía del adulto, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? Estas son radiografías del mismo paciente, ¿sí? En la cual observamos que en la imagen de la derecha vemos un crecimiento, una marcada aceleración ósea, a diferencia de su lado izquierdo, que no hay afección inflamatoria. Lo vamos a ver en por ejemplo, acá sí, aquí observamos una radiografía de mano y muñeca comparativa, ¿sí? Entonces vamos a ver la marcada simetría de la maduración ósea de ambos carpos. Por ejemplo, en el lado izquierdo vamos a tener una edad ósea aproximadamente de 3 años y 5 años del lado derecho, ¿sí? Esto, a ver, ¿alguien me puede decir en qué mano es donde tenemos el proceso inflamatorio? De acuerdo a lo que mencionamos. La artritis la tiene de la mano derecha o la mano izquierda. En la mano derecha. Así es, ¿no? Vemos la marca de diferencia, es por eso que tenemos que pedir una radiografía comparativa. ¿Y cuál es el impacto de la artritis, no? Hay un gran impacto escolar y laboral. En un estudio que se realizó hace ya casi 20 años, que dieron un seguimiento de aquellos pacientes que fueron diagnosticados con artritis hepática juvenil antes de los 16 años, vieron que el 30% de los pacientes no se gradúan de la preparatoria, solamente el 20% alcanzan un nivel superior, el 30% tenía un desempleo durante la etapa adulta atribuido a la enfermedad, sí, y obviamente prácticamente casi el 50% con pobre desempeño funcional, pues algo muy triste en estos pacientes, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Como ya les comenté, es controlar la inflamación y prevenir el daño articular, y súper importante, evitar secuelas, ¿no? Ya sea el daño extraarticular como la uveitis, alteraciones de crecimiento local y generalizado y problemas sociales, ¿no? En cuanto al tratamiento, generalmente lo vamos a encontrar que el tratamiento puede ser escalonado. Cuando yo tengo un paciente que tenga sospecha de artritis hepática juvenil, lo primero que le debo de dar son esteroides, ¿no? Esteroides antiinflamatorios no esteroideos. Esto me va a ayudar a que me va a aliviar el dolor y la rigidez matutina. Importante que no me va a modificar el curso de la enfermedad. Sí, los únicos antiinflamatorios aprobados por la FDA para pacientes pediátricos es el ibuprofeno y naproxeno, y obviamente tenemos muy escasa experiencia en pacientes preescolares, sobre todo con inhibidores selectivos de la COX-2, ¿sí? A ver, alguien que me puede decir, ¿se acuerdan cuál es la dosis del ibuprofeno y naproxeno en niños? Si a ustedes les llega un paciente que tiene artritis idiopática juvenil, ¿cómo le darían el tratamiento? A ver, para los que están rotando en pediatría. A ver, la dosis de ibuprofeno o naproxeno. Son 50 miligramos kilo día. ¿De acuerdo? Dilo. A ver, tenemos, por ejemplo, ibuprofeno, ¿no? Mi paciente pesa 10 kilos. ¿Cuánto le darían de ibuprofeno? Ustedes ya diagnosticaron al paciente, tiene una artritis, lo voy a mandar a reumatología o a pediatría, entonces pues lo tengo que mandar con un antiinflamatorio, ¿no? Bueno, generalmente... Bueno, según yo era de 5 a 10 miligramos kilo, así entonces es. me dijo que pesaba 10, ¿no? 10 Serían kilos, 100, 100 miligramos cada 8 horas o cada 6 8 horas. horas, así es. Perfecto. Sí, generalmente hay que recordar que siempre en dosis inflamatoria hay que dar la dosis tope. En este caso, efectivamente, son 10 miligramos
por kilo por dosis y le tocarían 100 miligramos. En el caso del naproxeno, la dosis es de 20 miligramos por kilo por día, dividido en 2 dosis. Esas son las dosis antiinflamatorias. Entonces, le daríamos 10 kilo dosis, en este caso igual 100 miligramos en la mañana y en la noche, nada más es cada 12 horas, ¿no? Obviamente recordar que el naproxeno hay que darlo con alimentos, ¿va? Obviamente, ya que yo tengo mi paciente que ya le di el esteroide, puedo usar los esteroides. Esto generalmente ya es con el especialista y generalmente tratamos de utilizar dosis, ciclos cortos de esteroide, ¿no? Porque si no vamos a tener todos los efectos adversos que ya vimos. Es súper importante recordar, dosis tan pequeñas como 5 miligramos al día de prednisona nos va a inhibir el proceso de crecimiento y va a inhibir la acción de la hormona de crecimiento, por lo cual no debemos de darlo como un tratamiento habitual, ¿sí? Ya posteriormente vamos a poder dar un farme, que son fármacos modificadores de la enfermedad, que ya le corresponde al especialista, y tenemos metotrexate, leflunomida. Recordar que el tratamiento como tal, para yo valorar eficacia, tengo que esperar de 3 a 4 meses para ver si mi tratamiento realmente me está funcionando. Y como último escalón, podemos utilizar medicamentos biológicos, ¿no? Generalmente, un 30% de los pacientes con artritis hepática juvenil no van a responder y van a requerir el uso de biológicos, ¿no? Pero, como todo, tenemos barreras de tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los temores de los padres? Realmente son reales y válidos hasta cierto punto, ¿no? Tienen miedo a los efectos secundarios de los medicamentos. Es muy importante explicarles. Generalmente esto nos ocurre mucho cuando nosotros utilizamos el metotrexate. Algún familiar empiezan a leer, no, es que ese medicamento es para cáncer y todo. Entonces, realmente explicarles bien cuál es el efecto del medicamento. Por ejemplo, la dosis que un niño va a recibir por artritis en 15 años, el niño con leucemia lo va a recibir en un mes, ¿no? Entonces, darle ese tipo de comparaciones para que ellos tengan la confianza de poder utilizar el medicamento, ¿no? Es muy importante explicarles, sobre todo con los medicamentos biológicos, ¿no? Tienen miedo de poner inyecciones a los niños. Nosotros como médicos debemos siempre tener presentes que mi responsabilidad es para con el niño, no para con el papá. Muchas veces en pediatría cometemos mucho el error, ¿no? Que el niño es el paciente, el niño es el que le ocurre todo, el que se va a tomar el medicamento, le toman las muestras, y uno, obviamente, se refiere todo al papá, ¿no? ¿Sabe qué, señora? Su niña tiene esto, y hacemos a un lado al paciente. Entonces, a un niño, aunque lo vemos muy pequeño, realmente él comprende perfectamente lo que le está pasando y tenemos que interiorizarlo, obviamente, al diagnóstico. Generalmente aquí, por ejemplo, en reumatología, son pacientes de 6, 7 años, ellos ya se saben qué se toma con el medicamento. O sea, te recitan lo que están tomando y prácticamente si hablamos con los papás y sabe qué, o sea, obviamente yo le voy a explicar las dudas que tengan, pero me voy a enfocar al niño. Hay que siempre tener en cuenta al niño como paciente, ¿no? Obviamente, los efectos secundarios del metotrexate hay que explicárselos a los familiares y al niño. Evitar las náuseas anticipadas es la mitad de la batalla de estos pacientes. La ausencia de dolor, el retraso en el diagnóstico, el 20% de los niños con artritis no se quejan de dolor y el cumplimiento de los adolescentes. Eso es súper importante. Si el niño, ¿sí?, cuando se diagnostica, no comprende perfectamente la enfermedad o no lo hacemos partícipe, así el médico, los papás se paren de cabeza para que se tome el medicamento, no se lo va a tomar, ¿no? Por eso es muy importante interiorizarlo. ¿Sale? Ahorita vamos a ver un pequeño caso clínico, ¿sí?, para poder comprender más o menos todo lo que les comento, ¿va? Esa es una paciente femenina que nos llega a los 7 años, 4 meses, foránea de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No tenía antecedentes familiares de importancia referidos, perinatales, producto de la cuarta gesta, embarazo normoevolutivo, a término, sin complicaciones.
tuvo varicela a los 3 años, pero realmente pues prácticamente una niña normal. Cuando nos llega a nosotros tenía 4 meses de evolución, fue en octubre del 2015, con aumento de volumen, artritis en rodillas, tobillos y manos, y un mes previo con imposibilidad para la marcha. Cuando llegó al consultorio, pues estaba postrada en una silla de ruedas, ¿no? Esta paciente ya la había visto pediatría, le había dado celecoxib, metamizol, paracetamol, sin mejoría. Con nosotros, cuando nos llega, fue en enero de 2016. Era una paciente de 7 años que pesaba 17 kilos. La talla no fue valorable por la postración de la misma. Prácticamente tenía inflamadas todas las articulaciones, el cuello limitado, artritis en codos, hombros, muñecas, interfalángicas proximales, cadera, rodilla derecha. Estaba contracturada totalmente en flexión, tobillos fijos y obviamente ahí rascándole. La paciente en octubre del 2015 se había realizado unos laboratorios, ¿no? En el cual había una anemia con hemoglobina de 8.1, leucos normales, plaquetas discretamente elevadas, factor reumatoide positivo 2 cruces, y como todo, ¿no? Le pidieron anticuerpos antinucleares, anti-CCA y CCB negativos. A ella la trataron con antiinflamatorios de manera intermitente e inyecciones de metilprednisolona, con lo cual pues mejoraba transitoriamente, ¿no? Obviamente cuando llega con nosotros se diagnosticó una artritis crónica idiopática juvenil, artritis idiopática juvenil poliarticular, factor reumatoide positivo, y le tomamos laboratorios urgentes. Ese día tenía persistía con la anemia, había mejorado un poco la hemoglobina, muy probablemente por el uso del esteroide, tenía una hemoglobina de 10.5, leucos normales, plaquetosis con 766,000 por la actividad inflamatoria, reactantes de fase aguda muy elevados, velocidad de sedimentación globular de 44, proteína C reactiva de 39, factor reumatoide de 592, anti-CCP de 22.4 positivo. Obviamente dentro del protocolo pues le pedimos su prueba de PPD para ver si no tenía tuberculosis por el uso del agente biológico, y le iniciamos en ese entonces el etanercept, metotrexato y prednisona, ¿no? Y aquí vemos, a ver si corre el video, la figura de la izquierda es a los 3 meses de tratamiento, ¿no? En el cual vemos su limitación articular importante, ¿sí? La limitación de los hombros, de los coditos, ¿sí? Y obviamente la disminución de la masa muscular. ¿Sí? Y a diferencia de ya con 6 meses de tratamiento, todavía vemos un poco de limitación en el codo, ¿sí? En el cuello, pero con mucho mayor movilidad. Y obviamente, pues ya, o sea, con mayor peso y muchísimo mejor. Pero aquí esto es lo importante que quiero que observen. Obviamente esta carita es típica, ¿no? Obviamente es una niña que no se dejaba ni peinar, tenía dolor, postración. Obviamente pues no tengo las fotografías de la primera vez que la vimos, pero pues realmente estaba postrada, aquí estaba un poco mejor, pero ver cómo le cambiamos, o sea, le cambiamos, al quitarle el dolor, la inflamación y todo, pues ya hace su vida totalmente normal. Entonces, esto es algo que quiero que se lleven muy claro, que si nosotros diagnosticamos y referimos a un paciente de manera adecuada, es un paciente que le vamos a cambiar la vida y vamos a evitar secuelas, ¿no? ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico, ¿no? Aquellos que tenemos un diagnóstico tardío, una afección poliarticular, cuando las manifestaciones graves son iniciales, cuando hay una afección simétrica, cuando hay involucro de cadera y muñeca de manera temprana, el factor reumatoide positivo, la enfermedad activa de manera persistente a pesar del tratamiento y los cambios radiológicos tempranos, ¿no? Okay. Entonces, aquí vemos un paciente con factores con una artritis poliarticular, factor reumatoide positivo también. En las imágenes de la izquierda es cuando llega
al consultorio. Si vemos, tiene una afección importante, inflamación que es muy evidente a nivel de carpos y de interfalángicas proximales con limitación. Generalmente la maniobra que vemos en las fotografías de abajo, pues no podía juntar sus manitas y hacer la flexión de la muñeca por la inflamación importante. Y en las imágenes de la derecha es un año después del tratamiento. Es un paciente que requirió biológico, pero si vemos es totalmente otro paciente, ¿no? Entonces quitamos la inflamación, se quita la limitación y tiene su vida totalmente normal, ¿no? Vemos típicamente en las fotografías de la izquierda, en el cual los niños no pueden inclusive asearse, no pueden ni cortarse las uñas por el dolor tan importante, y como vemos al otro paciente totalmente ya sí, prácticamente sin datos de artritis, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que los pacientes mantengan el seguimiento de la consulta de reumatología. Todo paciente que tenga inflamación articular persistente hay que enviarlo a reumatología, por favor, ¿sí? Y como conclusión, pues tenemos que el pronóstico de las enfermedades reumáticas en la infancia está directamente relacionado con la precocidad y exactitud del diagnóstico, atención oportuna y especializada, dedicación de los padres para lograr la recuperación del niño. Listo. ¿Más aquí alguna pregunta? ¿Alguien que tenga algún comentario o duda? ¿O muchas? Yo sí, doctora. A ver, sí, Hola, digamos. buenas noches. Hola. Pues mi duda sería, doctora, con base en las imágenes de los pacientes que usted nos mostró, ¿Sí? si bien, pues obviamente es muy evidente, ¿no? La mejoría de la funcionalidad de la articulación. Claro. Mi pregunta aquí sería, después de ya qué tiempo, qué periodo de tiempo, ya nuestro diagnóstico es tardío y pues obviamente ya independientemente de la terapéutica ya no vamos a tener algún buen resultado. Bien. Generalmente aquí lo importante es, como les comenté, diagnosticarlo para prevenir la limitación. Si yo tengo una articulación que ya está destruida, que ya hay limitación, yo no voy a poder recuperar esa articulación, ¿sí? Obviamente, una vez quitada la inflamación, con la rehabilitación me va a ayudar a mejorar lo más que se pueda, ¿no? Pero en sí no voy a recuperar esa funcionalidad. Por eso es la importancia de la detección a tiempo. Aquí, por ejemplo, es muy común que estos pacientes de retraso lleguen con diagnóstico de dolor de crecimiento. Aquí hay una pauta súper importante para diagnosticar un paciente con artritis de un dolor de crecimiento que es más frecuente en los niños, ¿no? Y aquí es sobre todo la exploración física y el tipo de dolor, un dolor inflamatorio o un dolor mecánico, ¿sí? En los dolores de crecimiento yo voy a tener un dolor mecánico. ¿Qué quiere decir? O sea, es un niño que se levanta normal, hace sus actividades y en la tarde o noche empieza con dolor. Generalmente es un dolor mal referido porque me duele toda la pierna, los pies, tobillos, y es típico. Uno le pregunta a la mamá, si usted llega, le soba, le aplica calor local y todo, ¿mejora? No, sí, o sea, mejora, y a veces pues le dan algún antiinflamatorio y todo, pero nunca hay una inflamación articular importante y el niño no va a tener ninguna limitación. A diferencia del dolor inflamatorio, que es un dolor que el niño va a tener rigidez matutina. Ahí le preguntamos que si se levanta como robotito, si le cuesta como que ya que calienta sus articulaciones ya empieza a hacer sus actividades, y aquí la inactividad es lo que va a provocar más los síntomas, a diferencia del dolor de tipo mecánico, ¿sí? Por eso es importante, sobre todo, tratar de derivar a los pacientes antes que tengan ese tipo de limitaciones, ¿sí? Y no irme con que si yo le tomo estudios, yo no veo, no reviso bien al niño, no me voy a dar cuenta de la inflamación, ¿sí? Por eso es importante siempre revisar a los pacientes y ver si hay algún tipo de limitación, porque el paciente no me va a decir que le duele.
Eso es algo súper importante. Obviamente, cuando me llega un paciente, como vieron las fotografías, pues así es súper fácil, ¿no? O sea, cualquiera que ustedes les llegara con esas radiografías o con esas, o con esa inflamación, pues cualquiera, ¿no? O sea, me puede decir que tiene una inflamación articular. Aquí lo importante es diagnosticarlos y agarrarlos más tempranamente. Gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Maestra, buenas tardes. Hola, buenas. Doctora Lilia, residente de medicina interna. Disculpe, por ejemplo, el tratamiento con Alzheimer para esperar una respuesta, ¿en qué tiempo tendría que ser? Mire, generalmente es en 3 meses. En 3 meses yo puedo ver si realmente hay una respuesta. Sin embargo, como ese tratamiento escalonado, realmente en la práctica poco lo llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con la accesibilidad del tratamiento. Afortunadamente, en donde estamos, pues tenemos acceso a todos los biológicos, ¿no? Entonces, en los niños es muy importante la remisión temprana. Entonces, generalmente, bueno, en mi caso, en los pacientes pediátricos, porque va aquí lo que es el crecimiento, el estado anímico del paciente y todo, generalmente yo, después de los 3, 4 meses que hay una respuesta adecuada con el farme, inicio el biológico para lograr una remisión temprana y ya posteriormente tratar de, bueno, obviamente individualizando cada paciente, retirar el biológico y quedarme con el fármaco. Pero inclusive se ha descrito que si yo tengo una remisión temprana en esos pacientes, puedo llegar a una remisión inclusive sin medicamentos. Entonces, generalmente, si yo tengo accesibilidad al tratamiento, en 3, 4 meses inicio el biológico. ¿Alguien más? Buenas tardes, doctora. Soy la mi dentro de su práctica clínica, ¿con qué tratamiento o qué medicamento nos recomendaría iniciar? Y supongo que para diferente tipo de artritis es como que un caso como que vas individualizando dependiendo de qué tipo de artritis sea. Entonces, ¿cómo sería el manejo inicial así en médico general? Al médico general sería nada más el tratamiento antiinflamatorio con ibuprofeno, naproxeno y sobre todo, por ejemplo, el abordaje de la artritis. Yo tengo un paciente con artritis, ¿qué es lo primero que debe hacer? Descartar procesos infecciosos, que sea un problema mecánico, un traumatismo, pero si es artritis, es inflamación, ya está presente en 6 semanas, ya lo debo derivar con el especialista, ¿no? Como les comenté en las primeras diapositivas, es muy común la artritis reactiva en niños, ¿no? Por una infección que de manera secundaria se me inflama la articulación. Si yo tengo un paciente que tiene menos de 6 semanas, ¿qué es lo que debo dar? Darle el antiinflamatorio, ibuprofeno o naproxeno, ¿sí? Y obviamente citarlo nuevamente en el lapso de un mes, o sea, dentro de las 6 semanas, ver si es algo reactivo por infección, vacuna o algo, la artritis desaparece con el antiinflamatorio y ya no van a tener ninguna manifestación articular. Entonces ya lo pueden dar su seguimiento. Pero si a las 6 semanas ese paciente persiste con la inflamación, persiste con todo, hay que derivarlo con el especialista porque el tratamiento, que es generalmente a base de metotrexate, ya lo tiene que realizar el especialista. Muchas gracias, doctora. No, de nada. ¿Más? Aquí veo una pregunta en el chat que no la había visto, que dice que los pacientes que tienen factor reumatoide positivo
Es un tratamiento más hacia esa inflamación. Obviamente, como les comenté, es tratar, abordar al paciente con artritis, iniciar con antiinflamatorios, y de los laboratorios que podemos utilizar o pedir el primer contacto es generalmente con la biometría hemática y las reactantes de fase aguda, ¿sí? Que es la velocidad de cimentación globular, proteína C reactiva, que prácticamente lo podemos tener hasta en los centros de salud de la Secretaría de Salud, ¿no? O sea, realmente son laboratorios de uso común. Sin embargo, hay que recordar que